Buen día, mi nombre es Lilia Isabel Reyes Peña, estudiante de la tercera cohorte de la Maestría en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy trataremos el tema de la manifestación cultural bajo la mirada de la multiculturalidad y el proceso educativo. La diversidad cultural se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En ese sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Artículo primero de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Inicialmente vamos a conversar sobre algunos principios fundamentales y definiciones sobre lo que es cultura. La ley número 397 de 1997, la Ley General de Cultura, nos habla sobre que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende más allá de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Y en su artículo primero, en el numeral 2, nos habla de que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombiana. En el artículo cuarto, el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres, los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen en especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. En realidad, Colombia cuenta con 8 sitios patrimonio cultural de la humanidad y 10 que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Colombia posee amplios atributos y características relacionadas con los atractivos culturales, especialmente a cuanto a las expresiones del patrimonio intangible, los valores artísticos e históricos de algunas civilizaciones prehispánicas del siglo XV al XIX, del estilo de vida contemporáneo y las culturas vivas tradicionales. El mestizaje marcado desde la época de la conquista evidencia la multiplicidad étnica que hace de Colombia un país diverso. Eso es lo que nos representa a los colombianos, la variedad cultural que representa a su gente, zonas e incluso su gastronomía y las fiestas tradicionales. Así también lo establece la Constitución Política de 1991, que proclamó los derechos de una nación pluralista y libre. El censo publicado por el DANE indica que el 10.6% de la población en Colombia es afrodescendiente, el 3.4% indígena y el 0.01% gitana. El 85% restante es de naturaleza mestiza. Los pueblos indígenas son los primeros habitantes de Colombia. Ellos comparten por tradición un pasado histórico, una forma de relacionarse con el mundo y que desde la ley de origen, la lengua y el territorio y la identidad del pueblo, según los datos registrados por el DANE en el censo del 2016, el total de la población indígena de Colombia es de más de 1.300.000 personas distribuidas en 93 pueblos indígenas. El pueblo gitano o rom se consolida y fortalece como un grupo étnico que hace parte de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Su origen se remota a más de 1000 años. Proviene del norte de la India y conserva ya un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. En este sentido, cuenta con unos elementos que lo diferencian notablemente de los demás grupos étnicos de nuestra sociedad. Se es rom o gitano por derecho de nacimiento y se lleva la sangre gitana. El respaldo constitucional, es decir, la Carta Política, brinda a estos grupos étnicos el reconocimiento y la legitimización de sus propias formas de vida, su idioma, que es la lengua romanes, entre otros. Estructurar la historia del pueblo gitano rom
como pueblo nómada es bastante complejo. La escritura y las descripciones generalmente son atributos de las sociedades mayoritarias, mientras que para ellos es algo del pasado. En el presente viene de textos que han circulado y algunas de sus tradiciones son orales. Los pueblos afrodescendientes de Colombia y el mundo ostentan una serie de manifestaciones culturales que han conservado a través de generaciones y que les han permitido ser parte activa de una nación que es multiétnica y pluricultural, sustentada en la diversidad. Es por ello que se ha venido implementando e impulsando estrategias encaminadas al fortalecimiento, el reconocimiento y la visibilización de los pueblos, no solamente afrocolombianos y afrodescendientes, sino de todos los grupos étnicos del país. En Colombia, los grupos humanos traídos desde el continente africano en condición de esclavos obtuvieron la libertad legal a través de las leyes cuando se cumplieron los 150 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia. Para el año más o menos 2001, el Congreso de la República estableció una fecha en la que se iba a promulgar esa ley de abolición y les permitió expedir y cumplir la libertad de las millones de personas de procedencia africana. La comunidad raizal es otra de las grandes comunidades étnicas que tenemos en nuestro país. Es una población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su cultura tiene expresiones culturales propias, la religión bautista, la lengua criole, que es una lengua que hablan mitad inglés, mitad español, además del francés. Algunas palabras africanas y variaciones propias de cada comunidad, dada la cercanía lingüística al inglés, es hablado también por la mayoría de ellos. Otro grupo importante para mencionar son las personas con discapacidad, la primaria infancia, niñez, adolescencia y juventud, las comunidades campesinas, las poblaciones en situaciones de desplazamiento, los desmovilizados, los damnificados, la población LGTBI, las barras organizadas y no organizadas, las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y actualmente encontramos un gran grupo de inmigrantes venezolanos que se han visto en la necesidad de salir de su país y llegar a Colombia. Todos estos grupos, necesitan de una política, especialmente donde se implementen acciones de inclusión y que impliquen una respuesta colectiva de nuestra sociedad. El gobierno reconoce a todas estas personas, incluyendo a las personas con discapacidad, como expresiones fundamentales de la riqueza y diversidad cultural colombiana. Su aporte cultural traducido en sus diversas maneras de expresión y diálogo con el entorno han sido entendidas como un camino. Es importante decir que la Constitución Política de Colombia de 1991 también tiene unos principios fundamentales y definiciones sobre lo que es cultura y de cómo protegerla. El artículo 7 en el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8 es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se impartan en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias serán bilingües. Colombia es reconocida por su rica diversidad cultural expresada en la multiplicidad de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades que la conforman como nación. Además de estos artículos, tiene otros 27 artículos orientados a la legitimación de los grupos étnicos como culturas y colectivos con características particulares. En este sentido, el gran agregado de la Constitución de 1991 fue la concreción y expresión normativa de la necesidad de fomentar en toda la sociedad relaciones de mutualidad e interculturalidad, en vez de las de denominación de la sociedad hegemónica hacia las minorías étnicas. Además, a los derechos de una educación acorde con sus propias cosmovisiones, que afirme su identidad cultural, el respeto a la propiedad colectiva en la tierra y a la preservación de sus valores culturales. La nueva Constitución, la Constitución de 1991, avaló el derecho de las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Asimismo, reconoció
modalidades especiales a los grupos étnicos para el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, civiles, educativos, de manera que el país cuenta con representaciones de estos colectivos en el Senado, en el Congreso y en los diversos cuerpos colegiados sectoriales y locales. El multiculturalismo es una reacción resistencial de culturas minoritarias o de grupos inmigrantes ante el miedo a perder su identidad frente a la cultura dominante. Las políticas multiculturales rechazan radicalmente el nacionalismo que trata de imponer una cultura mayoritaria. En el corazón del multiculturalismo está la defensa de los derechos de las minorías. Para tratar de comprender un poquito este término de multiculturalidad, vamos a ver algunos conceptos. Según Villuré, la multiculturalidad se puede definir como la presencia de un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. Es decir, que existen diferentes grupos culturales en un mismo territorio, pero no hay un intercambio entre ellos. La multicultural nació a finales de los años 60 aproximadamente y se caracterizó por reivindicar los derechos de los grupos culturales que se sentían discriminados o marginados socialmente. Entre sus objetivos está el modificar los modelos educativos etnoeducativos, etnocéntricos y la eliminación de barreras como la posición económica, la discriminación y aunque principalmente se pretende eliminar esas actitudes racistas, xenofóbicas y garantizar las mismas oportunidades, lo importante es aquí garantizar también las oportunidades educativas que tienen estos grupos étnicos. Estas propuestas educativas propician actuaciones que suponen la adopción de prácticas propias de los grupos mayoritarios por parte de los minoritarios con la intención de conseguir esta igualdad de oportunidades. Aunque este tipo de prácticas multiculturales deberían caracterizarse por asegurar un currículo diverso, promover el conocimiento de la diversidad, evitar la exclusión de la identidad cultural minoritaria y promover la participación activa de todo el alumnado. Actualmente pues se está viviendo con cierta premura por garantizar la integración de todos estos componentes. Es por eso que el Plan Decenal de Educación, este decenio, ha sido con el motivo de la inclusión, no solamente de personas discapacitadas, sino de todos los grupos étnicos, grupos sociales, para que ellos puedan tener derechos que no sean vulnerados. Además de tener que la educación deje de ser multicultural y pase a ser intercultural. En este cuadrito podemos contrastar lo que tiene que ver como la cultura normal del país o lo que venía siendo y cuando ya se le hace un reconocimiento de la pluralidad cultural del país, cómo acogen a esos grupos étnicos. Entonces hablamos de incluir elementos culturales de las minorías en los currículos educativos, los programas biculturales y bilingües, desarrollar una autoconciencia cultural para fortalecerla, respetar y reconocer culturalmente esa cultura y fomentar habilidades y actitudes que le permitan participar activamente a las otras culturas. Ya en este segundo cuadro vamos a ver una educación intercultural, es decir, pasamos de la multiculturalidad a la interculturalidad y ya vamos mirando que hay un modelo de educación antirracista donde se evitan las desigualdades y las desventajas sociales. Hay un modelo holístico, es decir, que va a ser igual para todos, donde la labor es netamente educativa y el predominio va a ser cultural. Se promueve la igualdad de oportunidades sociales, económicas y educativas. A continuación veremos un ejercicio que se realiza en Silvia, un municipio que se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, donde se le entrevista a la profesora María Rosa Tombé, quien pertenece al pueblo Misak, una comunidad indígena en la que se enseña a los niños sus costumbres, lenguas y tradiciones. Esta labor es esencial, es la preservación de la cultura de su pueblo y en la transmisión de esa labor de saber de las futuras generaciones y es un ejemplo para que todos los que nos encontramos en la labor docente lo pongamos de ejemplo.
Esta es la tierra de los Misak, un pueblo indígena que se considera descendiente del agua. Estas montañas hacen parte de su territorio ancestral y actualmente conforman el resguardo de Guambio en el departamento del Cauca. En estos tiempos de globalización y de constante intercambio cultural, para los guambianos como para todas las comunidades indígenas, es importante que las nuevas generaciones reconozcan el valor de su legado cultural y no se pierda para siempre. Esta gran responsabilidad actualmente está en manos de los educadores de la región. Es el caso de María Rosa Tombé. Profe, ¿qué actividades estaban realizando cuando yo llegué? Estábamos cantando. ¿Y por qué cantar, digamos, en idioma guam? Pues es importante cantar en idioma guam porque pues está, en estos últimos tiempos se está perdiendo la lengua. ¿Tiene de pronto alguna anécdota que le haya pasado? Sí, precisamente en este mismo sitio, hace 7 años, en el 2007, pues me llegaron un grupo de 20 niños. Y de los 20 niños, una niñita como esta era la única que hablaba la lengua materna, mientras los demás amiguitos se burlaban. Entonces eso fue para mí, fue como un golpe muy duro. Entonces ahí fue donde me motivé a trabajar la lengua materna. Profe, ¿qué otras estrategias están implementando para que el idioma guam no se debilite y se fortalezca cada vez más en todos los niños de la región? Pues otras estrategias es la poesía. Entonces, por lo menos para el proyecto de esta semana, precisamente para el día de hoy, está programado una poesía dentro de las actividades de este día. El que los educadores sean Isaac es una gran ventaja, porque son poseedores del pensamiento, costumbres y tradiciones ancestrales, y ayudados con herramientas pedagógicas adaptadas al contexto de los niños, pueden contribuir a que se cree en ellos una conciencia de la importancia de ser Isaac. Con el trabajo de María Rosa Tombé, se evidencia la trascendencia de los educadores en una sociedad. Para los Isaac, su labor es vital. Profe, me dijeron que hay un sitio que se llama La Nevera. ¿De qué se trata? Es un espacio pedagógico donde permite desarrollar otras actividades importantes con los niños. Entonces, allá hay muchos cultivos y se puede desarrollar ahí unas clases integradas de ciencias, matemáticas, sociales, en fin. O sea que vamos a ir a pasar muy rico ahora. Claro, vamos, lo invitamos a que conozca. Venga, pues, ¿a dónde vamos a ir, muchachos? Eso pues, venga pues, vamos. Vamos, vamos, vamos. Profesora, ¿por qué decidió ser educadora? Decidí ser educadora por vocación y también porque eso me llena mi forma de vida. Y además, pues todos los muchachos que han pasado por este centro educativo, yo los he visto que hasta el momento ¿Qué haces ahí metida adentro? Bájate han ahí. salido adelante, están apoyando al cabildo, están apoyando los procesos comunitarios y eso para mí me llena de alegría. ¿Y ser profesora Misak? Pues ser educadora MISAC significa pues tener identidad. ¿Cómo ha sido el apoyo desde el Ministerio de Educación Nacional? El apoyo del ministerio pues de alguna manera pues ha sido positivo en cuanto a desde el 2010 nos está apoyando en la construcción con un financiamiento pues no muy alto, pero en la construcción del plan educativo guambiano. Entonces yo creo que ese apoyo del ministerio ha sido importante porque pues estos son centros educativos que son creados por los mayores para que en estos centros se dé la sabiduría, los saberes propios de la cultura guambiana. El trabajo que hacen estos educadores es muy valioso, por eso se están haciendo grandes esfuerzos para apoyarlos. El trabajo de la profesora Tombé demuestra la importancia de la docencia en una sociedad. Si no existieran educadores en esta región, tal vez la cultura Misak sería cosa del pasado. Esta gran responsabilidad la asumen los docentes con mucho compromiso y creatividad, porque son conscientes de que su labor es fundamental para que en el futuro continúe en la mente y el corazón de sus niños la cultura Misak. Guau, guau, cantando sigue. Chao, nos vemos. Chao muchachos, nos vemos.
Es importante que, así como mirábamos en el video anterior, eh, cómo un docente fortalece el legado cultural, los procesos de esta formulación de políticas educativas dirigidas a los pueblos indígenas eh, también sean incluidas para los grupos étnicos afrocolombianos, para los grupos sociales y que le permitan introducir, cooperar, investigar sobre toda esa tradición cultural que hay. La etnoeducación es un pilar fundamental en este campo. Está orientada por el objeto, principios y fines generales de la educación colombiana, dirigida especialmente a los grupos étnicos, y define como compromiso de elaboración colectiva a todos los miembros de la comunidad en general, el intercambio de saberes, de vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Esto está incluido dentro de un ley decreto, que es el Ley Decreto 804 de 1995. Los programas y servicios de educación están destinados a los pueblos interesados que quieran desarrollarse y aplicarse con el fin de em, contribuir a que estas tradiciones culturales no se pierdan. Em, es importante también decir que se forman a los etnoeducadores con el fin de preservar todo este legado cultural. El currículo de la etnoeducación se fundamenta en la territorialidad, la autonomía de la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia, la identidad, según sus usos, sus costumbres, su gastronomía, su música, sus tradiciones orales, y se construye a partir de esas investigaciones que se hacen de la comunidad en general y de la comunidad educativa en particular. Las autoridades y las organizaciones tradicionales son muy importantes para que este currículo sea exitoso. Para las comunidades negras, por ejemplo, el Estado ha reconocido y garantizado que esas comunidades negras tengan el derecho a un proceso educativo acorde con las necesidades y aspiraciones etnoculturales. La autoridad competente está adoptando medidas necesarias para que cada uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición. Recientemente la educación como orientación para atender a los grupos étnicos ha sido ratificada y está vigente de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, y dice que en cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, se deberá garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y otros grupos étnicos de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia. El Ministerio de Educación Nacional ha iniciado procesos y acciones en las entidades territoriales, dentro de los cuales se destaca la educación para grupos étnicos y la transversalidad, el trabajo con las secretarías de educación que han sido certificadas, el reconocimiento de las poblaciones y labor interinstitucional, todo lo que tiene que ver con la educación superior para mejorar y ampliar la oferta, sobre todo a estos grupos, dándoles mayor beneficio y mayores oportunidades. La modernización, el equipo humano y el concurso docente para que se actualicen en estos temas de etnoeducación. La armonización de visiones y concepciones, es decir, con procesos de calidad que se avance sobre la misión y misión que propone el ministerio. Y dentro de este marco, el Ministerio de Educación quiere fortalecer todos los procesos educativos que contienen la educación propia, los proyectos educativos comunitarios y que a partir de la consulta y la participación de todas las comunidades se haga una construcción de procesos escolarizados y no escolarizados, en donde se incluya la metodología, las orientaciones, los contenidos y los procedimientos para el desarrollo que involucren a todos los actores sociales de este proceso. Es decir, que no solamente el Ministerio de Educación Nacional está comprometido con estos procesos buscando transformar la historia de todos los grupos sociales, étnicos,
y culturales de Colombia, sino que se le dé también una mirada distinta a la escuela, que sea más dinámica, más integradora, lo que hablábamos de multiculturalidad y interculturalidad. Entonces, que pase de la multiculturalidad a ser integradora, que pase de la interculturalidad. Esto le va a ayudar a dar un sentido y una función social a toda la educación, un significado cultural para que las personas desarrollen competencias reales para su vida. Concluyendo, es importante entonces decir que la apuesta es desarrollar proyectos etnoeducativos que cuenten con herramientas y orientaciones que permitan a las comunidades y a las secretarías de educación tener una guía conceptual, pedagógica, metodológica y operativa de las acciones educativas que se puedan desarrollar de acuerdo al grupo étnico presente en ese territorio. Su propósito, pues obviamente es permanecer culturalmente o sea, que estos pueblos y comunidades no se pierdan, sino que se integren a la comunidad actual y se fortalezcan. Agradezco su colaboración permitiéndome llegar hasta ustedes. Estas son las referencias filográficas que estuvimos trabajando, observando algunas leyes, algunos documentos que están aquí referenciados. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.